¿Qué tal, mis estimados herejes? Bienvenidos a una edición especial de nuestro programa. Edición especial, querido Vasco, que me está acompañando, porque estamos con los vecinos de Sonoro. Si Sonoro fuera un vecindario, ellos son la casa que da miedo. Estamos con nuestros amigos de Relatos de la Noche. Estamos con Uriel y con Russo. ¿Cómo estás primero, querido Vasco? ¿Quieres empezar con algo? ¿Quieres preguntar algo para iniciar? Yo estoy muy contento de tener esta oportunidad. La verdad que soy muy oyente de Relatos de la Noche. Estoy un poco preocupado de que cuando empiece a hablar Uriel nos empiece a contar algo y yo tenga que apagar o prender más luces. Si se va Vasco es por eso. Vos sabés que yo soy un escéptico, pero me ha pasado de ir escuchando solo en el coche. Esto es 100% real, el público se va a reír, pero me ha pasado de ir escuchando solo Relatos de la Noche en el coche, de noche, tarde. Yo hago 50 kilómetros de ida y vuelta de Buenos Aires, a donde vivo casi todos los días, y muchas veces lo escucho y tener que prender la luz de atrás del coche, sí. o sea, la de la parte de atrás, para viajar más tranquilo. Eso me ha ocurrido. Me acuerdo con un episodio sobre que quien escuchaba lo que él estaba contando se le pasaba una maldición. Entonces era como que uno quedaba muy comprometido con el relato. Me jodió. Pero, ya. Sí. Exactamente, me cagó la vida en el coche. Pero muy, muy, muy contento con esta oportunidad. Así que presentá como se debe a Russo y a Uriel y avancemos. Claro que sí, pues ellos hacen el podcast número 1 en nuestro país de terror, Relatos de la Noche, y están presentando una expansión en los productos que están ofreciendo. Están incursionando en el cómic, están sacando diferentes series y estamos muy, muy contentos de esta presentación. Claro, en realidad Russo lo hace desde Sonoro, que es lo que permite esta expansión y que ahora nos van a contar sobre esta franquicia transmedia. Y Uriel, sí. Bueno, todos lo conocen por asustarnos en el podcast de terror más escuchado, que es Relatos de la Noche, y en particular este padre Lucas que volvió a aparecer con toda potencia ahora. Con una venganza, ¿no? Regresó. Su crucifijo sin lugar a dudas. Aunque ahora me emociona saber que va a haber un cómic en el que voy a saber más sobre el padre Lucas. Sí. Espero poder tenerlo en mis manos muy pronto, pero bueno, ¿cómo están? Contanos, Russo, si querés, para empezar, ¿qué es esto de una franquicia transmedia? ¿Qué ocurre acá? Pues todo empieza en un relato y en una comunidad. Yo me siento parte de la comunidad de Relatos de la Noche, personas que escuchamos desde hace muchos años a Uriel relatando historias de terror y también alimentándolo a través de diferentes canales, los comentarios en el canal de YouTube, la comunidad en Facebook, como hacerle llegar historias para que él las pueda presentar. Con el tiempo lo ha presentado y se ha demostrado como un referente de cuentos de terror. Y hay algunas de estas historias que han resultado, principalmente de las personas que lo escuchamos, con amplio interés de saber más, explorarlas más, expandirlas, crearlas, tomar a partir de ellas, como se tomó de La Llorona o El Hombre Lobo, el lore para convertirlas en algo más. En piezas de entretenimiento, sí lo son, pero principalmente para seguir en esta vibra de terror, de espantarnos, para pensar más sobre quiénes somos nosotros. La saga más exitosa, la historia, por lo menos en reproducciones, porque obviamente existen más y los fans te lo diremos, claro, como si existen otros relatos que nos gustaría que fueran los primeros que tuvieran la oportunidad de llegar a convertirse en un formato más o en una historia más. Pero el crucifijo del padre Lucas resaltó entre ellos, y de ese relato, una historia que se compartió en la comunidad y que Uriel relató, nos inspiramos para crear un universo como de juego de realidad alternativa, donde han existido personajes como nazis, brujas, exorcistas, demonios, que quieren poseer una reliquia. Y hay principalmente 2 relatos al respecto. Los 2 dicen que un ser divino entregó la reliquia, y esperamos que la gente que se aproxime al universo, entre las muchas cosas que podrá explorar, reflexione sobre quién está diciendo la verdad y eso qué significa sobre ti mismo, que es a final de cuentas para lo que sirven las historias, y creo yo particularmente las de terror. Ok, y cuando hablas o hablan de transmedia,
a qué nos estamos refiriendo, digamos, en el sentido de qué medios están explorando en lo inmediato y en lo mediato en este mundo del Padre Lucas. Más allá de que ahora le quiero preguntar a Uriel algo sobre lo que dijiste, me quedó picando lo que dijiste, que nos hubiera gustado que otras historias. Yo siento que ahí hay algo muy rico que está pasando. Escuché los primeros 4 episodios y creo que hay algo muy rico que está pasando con esas otras historias, pero primero contanos qué es esto de la transmedia, ¿no? Porque nos vamos a expandir primero a cómic. Pusimos mucho cariño en el tejido de este relato para que sea consistente a través de muchos años, siglos, utilizando las cualidades de una reliquia súper poderosa, como en este caso el crucifijo del Padre Lucas. Y el primer desdoblez, el primer rincón que decidimos ampliar dentro del lore del crucifijo fue esta pieza de cómic, una novela gráfica llamada Si Dios conmigo, que cuenta la historia de origen del crucifijo, o las historias, mejor dicho. Insisto, son principalmente 2 corrientes las que han estudiado y acreditan ser los dueños del crucifijo, que eventualmente se convierte en el crucifijo del Padre Lucas, pero así es como lo conoce un grupo de personas. Hay otros nombres para esta pieza que, insisto, está rodeada de personajes. ¿Por qué ir al cómic? ¿Por qué empezar por ahí? Porque a nivel presupuestal, pues poder poner una misa negra a la aparición de un ser de bajo astral y cosas así, lo vuelve más rápido. Y por otro, porque tuvimos acceso a un artista increíble llamado Rulo Valdés. Rulo Valdés, nada menos. Rulo Valdés, sí. Sí, bueno, el principal, digamos, dibujante contemporáneo mexicano en las grandes editoras de los Estados Unidos, Rulo Valdés, que ha dibujado, entre otros, a Batman. O sea, es un monstruo, ¿no? No es que buscaron a cualquiera, es impresionante quién está interpretando esas figuras. Uriel, y ahora, Bobby, ya hago mi última pregunta de este ratito. No, estás perfecto. Todas las que quieras, pero la verdad estoy muy entusiasmado, muy emocionado. Uriel, primero nada, es increíble para mí estar hablando con vos, porque soy muy oyente y me considero parte de esa comunidad. Soy una persona, Bobby le pasa lo mismo, no tenemos creencias en particular, de hecho de eso se trata Herejes, pero sin embargo somos súper fanáticos del terror los dos. O sea, cine, literatura, en los podcasts. Somos muy fanáticos del terror y lo tuyo tiene siempre una vuelta de tuerca. Decía Russo que se eligió el Padre Lucas por determinados, y su crucifijo por determinados motivos, pero yo estoy viendo que en esta serie del Padre Lucas estás trayendo otros, no sé si relatos en sí, pero motivos de otros relatos que ya ocurrieron. O sea, cuando hablamos del Arlequín o las brujas, hay una intercalación de tu universo. Estás como compactando creando tu un multiverso, ¿no? Creando el multiverso de... Ajá, el multiverso de Relatos de la Noche. Para empezar, qué gusto saludarles a los herejes casi completos. Yo tengo apenas unos meses que me empecé a clavar con su podcast, pero me está gustando mucho y creo que tenemos una forma de ver bastante parecida. Yo soy también muy escéptico, cada vez con más ganas de creer que hay algo allá afuera en realidad. Y no sé, quizás en algún momento pronto ya sea yo también un protagonista de Relatos de la Noche, pero sí, es muy interesante esto de cómo se va construyendo un universo, no solo en esta historia. Por ahí, en la fila que tuvimos en la mole, que había bastante gente que adelantaba leyendo novela gráfica y llegaba y tenía una oportunidad de platicar con nosotros. Alguien me contaba que le gustaba mucho el universo que se había formado al hablar de una historia que se llama Exorcismo en Tijuana, de una mujer que, no voy a spoilerear, pero es una mujer que vaga por las calles del centro de la ciudad, que en algún momento intentaron hacerle un exorcismo. Y él me dijo que estaba conectado con otras historias que yo había contado en Relatos de la Noche y no había caído en cuenta de eso, de que las características eran las mismas, de que en tiempo y espacio colocaban estas historias muy cerca. Ni siquiera sé si la gente sabe realmente que esto se está formando de alguna manera, pero me parece sumamente interesante que, o sea, más allá de un universo escrito, que a través de las historias de la gente vayamos uniendo puntos
y vayamos repitiendo personajes o espectros o situaciones, y de verdad los está acercando mucho y está acercando a la comunidad cada vez más Claro. a través de las historias. De a mí eso, además como escéptico, me vuela la cabeza. Sí, Ya, está buenísimo. sí. Rob. A mí algo que me gusta mucho es la comunidad de Relatos de la Noche porque es súper activa. Y en los eventos que han hecho ahí andan yo tengo también un par de amigos que son súper fans. Y entonces la pregunta es, ¿cómo les ha ido con la comunidad? Yo creo que están muy contentos, pero me gustaría escucharlo de ustedes. ¿Cuál ha sido la reacción de la comunidad de Relatos de la Noche ante esta expansión? Súper positiva. Tenían muchas ganas de ver una expansión de este tipo. Ahí Ajá. la polémica es que algunos y algunas preferían otras de las sagas que son sus favoritas Claro. y es la que querían ver explorada. Pero al final de cuentas, yo creo que el crucifijo del padre Lucas es la que tenía más cabos sueltos, la historia que dejaba más oportunidad para seguir experimentando, porque las otras son muy lineales quizás. Tienen un planteamiento, un nudo y un desenlace y no hay tanto para dónde expandirlas. Pero sí, o sea, súper positiva. 99.9% de los comentarios han sido positivos. Entonces estamos muy emocionados porque además la gente está entendiendo muy bien que esto es una ficción basada en ese relato que nos compartieron, que puede ser real o no. Nosotros no vamos a juzgar si un relato es cierto por completo, no es lo que Claro. nos toca, pero respecto a esta nueva expansión, respecto a la ficción, les ha gustado mucho y va bastante bien. Nos tiene muy contentos. Claro, eso es Eh, algo que me gusta mucho de relatos. Porque al final el terror es un escape también, ¿no? No sé si ustedes lo consideran así, Definitivamente. pero aunque puede ser que no le estés pasando, también te estás escapando un ratito de la realidad. Ok, entonces yo atándolo a esto, Russo, ustedes en Sonoro, nosotros, bueno, nosotros somos parte de Sonoro, pero no lo hacemos nosotros, lo hacen ustedes, han trabajado mucho y con una calidad extraordinaria relatos de no ficción, ¿no? O sea, he escuchado más de una vez el de Chalino Sánchez, por ejemplo, por mencionar uno, y acá en Relatos de la Noche y en esta expansión en particular en la cual empiezan a soltarse varios hilos de una misma historia y varias vertientes y varias explicaciones, como bien decías, se mezcla esta idea y bien lo dice Uriel, es una historia real, la que da origen no lo es, importa o no, pero el trabajo desde el podcast es desde una cosa que no es ni ficción ni relatos real, o sí es las dos cosas. ¿Cómo es construir todo esto de este híbrido que suena tan interesante, ¿no? Pero que es diferente a todo lo demás? Pues es un trabajo que hicimos en equipo, un grupo de escritores, con Uriel siendo pues el equivalente a George Lucas, ¿no? Quien Sí, ha sí. presentado un universo condensándolo a partir de relatos que le llegaron a él. A George le llegaron a través del cine, de libros, y él terminó condensando ciertas ideas para ponerlo allá afuera. Y de relatos no solamente del crucifijo del Padre Lucas, sino en realidad de qué es lo que funciona y nos apasiona a la comunidad de relatos, como qué tipo de historias y relaciones entre familias, pérdidas, búsquedas, ciertas locaciones, pueblos, caminatas, como esos elementos, cómo podemos armar una serie que nos haga sentir esas emociones y que nos siga haciendo reflexionar de los temas que presenta, y de ahí escalarlo a personajes que pudieran presentar una reliquia poderosa como es nuestro crucifijo, con estas cualidades en historia y ya me iba a resbalar. Es difícil los spoilers cuando presentas una serie Seguro. de ficción. Lógico. Sin embargo, utilizaré mi casi caída para decir que eso es lo difícil con el poder de las historias. Cualquier persona puede creer rápidamente o tener la certeza de que Luke Skywalker no existe. Pero el poder de la historia de Luke, al igual que la de Superman, sí, Jesucristo, ejerce bastante poder en las personas. Es decir, no existe su cuerpo tal vez, pero su razón de ser, lo que me está comunicando y en
la manera de pensar que me del está héroe poniendo. En esos El casos, camino ¿no? del héroe. Sí, sí, exactamente. En las historias de terror yo diría el susto compartido. ¿Por qué esto nos da tanto miedo? ¿Qué quiere decir sobre nosotros? Y entonces utilizamos los elementos como brujas, demonios, exorcistas, nazis, la iglesia, pero más que la iglesia como cualquier institución, yo les diría es la fe, el dogma. Porque lo mismo puede ser un sacerdote diciendo que se contactó a un ángel que una bruja diciendo que conoció a Satanás. Como son cosas en las que decidimos creer y a partir de ahí desarrollan. Y sobre Chalino, me encanta ese podcast y siento que son pequeñas ficciones reunidas en un no ficción, porque son teorías de lo que pasó. Totalmente. Y es lo que decide creer cada uno. Como nadie sabe, hasta la fecha no se sabe. Ahí están presentadas historias que riman muy bien, nos hacen sentir que está evolucionando una trama y que apunta hacia la resolución correcta. Pero hasta que no, yo no sé si fue Lucifer o Dios quien entregó este artefacto. Claro, hay una exploración documental en esto también, ¿no? Más allá, o sea, de todo esto, el approach que se hace a la búsqueda de toda esta idea tiene una exploración documental desde cómo se presenta. Y eso me parece que es a lo que iba al principio de cómo se logran combinar muchas cosas que a quienes escuchamos podcast nos atraen, ¿no? Y nos apelan, nos interpelan, ¿no? Sí, sí. ¿Sabes qué? También algo que a mí me causa mucha admiración del trabajo que están haciendo es que platicaba la otra vez con un primo mío que hace cine y platicábamos de los géneros más difíciles de cine. Y yo le decía que para mí uno de los géneros más difíciles de contar historias es el terror, porque puedes contar una muy buena historia, pero luego tienes que encontrar diferentes mecanismos que son los que causan el miedo, ¿no? O sea, hay cosas como las que mencionaba Russo que nos dan miedo a todos, ¿no? Entonces tienes que encontrar cómo meter esas historias en esos mecanismos a una historia que ya tienes. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo les ha ido con estos elementos o ¿cómo les va con la parte de la escritura de las historias? ¿Es un reto? ¿Ya se acostumbraron? ¿Cómo es más o menos? Pues mira, si quieres, yo respondo poquito y Dale. ahorita lo complementa Russo sobre la novela. Em, yo creo que mis principales referencias en cuanto a terror han sido películas donde lo que da miedo prácticamente no aparece. O sea, yo sigo Son muy amando buenas. profundamente La Bruja de Blair, donde nunca vemos a la bruja y ya en las secuelas, cuando nos van enseñando un poquito más y eventualmente incluso nos muestran una criatura muy bien diseñada, pero a fin de cuentas no es la bruja que yo imaginaba. Se Entonces, rompe eso. por supuesto, sí. Y creo que eso es parte de lo que funciona tan bien con relatos. Incluso antes de que hiciera la transición a podcast, que aparecía solo en YouTube, era un canal que nunca mostraba una referencia visual de lo que estaba narrando. Yo he visto muchos canales que lo hacen y implica mucho más trabajo y es un proceso más elaborado, con más producción, ir poniendo referencias de lo que estás narrando. Y yo nunca lo hice, pero no por hacer el trabajo más fácil, sino porque de verdad confiaba en que esto, en que el terror le fuera llegando a la gente a través de la historia y no a través de una criatura en pantalla. O confiaba también en que la gente, cuando hablamos de una bruja, por ejemplo, imaginara a la bruja más aterradora que existe en su cabeza. Así fuera la que vieron en una película hace 2 días o la que veían en un cuento cuando eran niños o niñas. Claro. Entonces, creo que eso es parte de la belleza de hacer podcast de terror. Y la transición creo que se dio muy bien en cuanto a la novela, porque era, era muy difícil y era un reto por primera vez poner en imagen Claro. eh, algo que te tenía que aterrar, pero además estuvimos de la mano de Rulo Valdés. Entonces creo Sí. que para la primera vez que se muestra algo que te va a dar miedo en la historia de Relatos de la Noche, creo que estábamos en las manos perfectas, pero, y Russo lo va a complementar, incluso en la novela, cuando muestran cosas, lo más importante es lo que no se ve, tal vez, ¿no lo crees? Totalmente. Como es parte de la genética
de la comunidad de Relatos de la Noche por el atractivo que tiene el invertir todo tu capacidad de imaginación en ir a algo terrorífico que te está pidiendo que tú lo construyas. Yo te estoy invitando a que vivas la viñeta en este caso, pero el que va a complementar el movimiento de cámara eres tú. Y creo que Rulo tuvo una excelente pesadilla. Es raro decir esto, pero piénsenlo, así fue. Él tuvo que leer un guión e imaginarse una pesadilla horrible y poderla aterrizar. Y así logró, pues para mí, acercamientos que, o sea, no sé, yo soy como ustedes, gran lector de cómic, pero esta clase de juego con la T, con la posición y el acercamiento al rostro estamos viendo, para los que nos estén escuchando, una página del cómic, de la novela gráfica Si Dios conmigo. Es para mí una de mis favoritas. Ya estoy viendo la edición en tapa dura y todo. Yo ya necesito tener eso. O sea, no puedo creer que voy a tener que esperar hasta diciembre que vaya a Argentina para tenerlo, pero bueno, va a México, va a valer ¿no? la pena la espera. A México, sí, perdón, estoy en Argentina. Está buenísimo. No, está hermoso. Estamos con poquitito tiempo más. Yo hay una pregunta que no quiero irme sin hacerte, porque creo que a nuestro público que se jacta de su escepticismo, de su construcción desde ese lugar intelectual, Uriel, es una pregunta doble. La primera quizás es más difícil de responder, pero vos tenés formación desde el periodismo, ¿verdad? Sí. ¿Cómo te diste cuenta que podías dar miedo contando algo? O sea, la primera parte sería, ¿en qué momento te diste cuenta de que vos eras bueno para asustar a otros contándole cosas? O sea, ¿cómo descubriste eso? Y después, si tenés alguna explicación, como escéptico también, de por qué aún así el terror nos interpela tanto. ¿Por qué logramos separar la creencia, la religiosidad, la fe o lo que sea, y que aún así nos compenetre de una manera tan fuerte como lo hace, estoy seguro, a vos, porque por eso contás estas historias? Sé que me ocurre a mí. Yo soy muy cinéfilo y no me ocurre con ninguna otra película que no sea de terror que yo me compenetre de una manera tan profunda, aun cuando a los 2 segundos me olvide que existió. No es que me da miedo, pero eso sería, ¿cómo te diste cuenta que asustabas? Por más raro que suene, y ¿por qué crees que el terror provoca eso que no provocan otros relatos? Pues para empezar, creo que acabé en el periodismo de una forma fortuita. Cuando estudié comunicación era con intención de en algún momento poder hacer algo, lo que fuera relacionado con terror. Okay. Es un género que me ha apasionado desde siempre. Me gusta mucho asustarme, aunque nunca he creído en fantasmas o en entes o en este tipo de cosas. Y el podcast ocurrió también casi como una casualidad en una noche de insomnio en la peor de las depresiones, porque fue en un momento en el que ni siquiera encontraba trabajo después de la escuela. Después ya tenía un año graduado y salió como un intento de hacer algo que me gustara. O sea, nunca pensé que iba a haber personas escuchando, y pasé creo que un año subiendo pequeñas historias de terror que veían 50 personas o escuchaban 50 personas. Entonces, en realidad no creía que tuviera como esa oportunidad o ese talento para asustar a la gente, y eventualmente hubo una historia que por azares del destino se hizo viral y la gente empezó a llegar y la gente empezó a compartir las historias. Y con el paso del tiempo creo que fui cambiando un poquito la forma de narrar, o sea, sin aprender, sin buscar cursos ni nada, simplemente por repetición. Y ahí llegué a un punto en el que la gente me empezó a decir como, es que la voz es tranquila, pero a la vez es perfecta para asustarme. Sí, es así. Creo que eso asusta más. El que sea una voz de alguien que podría ser un amigo en un asado no es una voz tétrica del viejo terror de la Hammer de los 50. No, es lo más alejado de eso. Sí, que es lo que nos ha funcionado muy bien a nosotros, porque además siento que es una voz más amigable para escuchar mucho contenido seguido que la voz que intenta darte miedo y entonar y todo. Entonces, en ese sentido, creo que con el tiempo, no recuerdo en qué momento dije, ok, podemos asustar, pero me encanta y me encanta la reacción de la gente. Respecto al terror, pues mira,
A mí me encanta el género, a pesar de ser escéptico, y siento que por más científico que queramos que sea nuestro pensamiento, mientras más descubrimos cosas, sabemos que ignoramos más. Entonces creo que por ahí va, le tememos a lo desconocido, y cada que nos plantean la idea de la existencia de algo sobrenatural, de algo que nos asuste, nuestro cerebro se activa y nuestras alertas se activan, y empezamos a incluso buscar explicaciones. Em, a mí me gusta por eso, y creo que también ha ido cambiando mi forma de ver las cosas. Antes pensaba que mi pensamiento científico, o el pensamiento científico que intentaba tener, me obligaba a pensar que nada de lo que no puedo explicar existía, como los fantasmas o como una premonición, un objeto en el cielo. Y ahora siento que el verdadero pensamiento científico es estar abierto a las posibilidades de que lo que aún no puedes explicar está allá afuera, y en algún momento vamos a llegar. Entonces, a mí por eso me parece muy interesante. Entiendo que hay gente que cree y aún así ve contenido de terror, y eso me parece todavía de más valentía. Pero como Claro. escéptico, creo que es el misterio que representa que existan cosas que nos asustan y que no podamos explicar, y al mismo tiempo que no podamos de verdad asegurar que no existen. Claro, nos desafía a nosotros mismos, ¿no? Esa idea, a lo que el resto del día estamos como compenetrados en, ¿no? Lo que vos decís, toda la ciencia o el escepticismo, y de repente te aparece una historia que te rompe esa estructura, aunque sea por un ratito, y eso es muy, muy agradecido. Bob, ¿querés cerrar con una pregunta? Así ya los liberamos. Sí, sí, sí. Pues a mí me emociona mucho esta expansión que están haciendo, y siento que para emocionar más a la gente, me gustaría preguntarles cuáles serían otras historias dentro de Relatos de la Noche que a ustedes les gustaría darles el mismo tratamiento, y qué podemos esperar más adelante de Relatos de la Noche. Obviamente, pues sin spoilers, ¿verdad? A mí, por ejemplo, hay una historia que me encanta que se llama 33 velas en casa de los abuelos, Ajá. donde una vela de alguna forma representa un tipo de espectro que aparece en un lugar, y cada que las velas se apagan por alguna razón, se cambian de lugar o algo, estos espectros se vuelven más presentes. Entonces siempre hay que mantener 33 velas encendidas Ok. o empiezan a aparecer. Eso me encanta porque es una especie de 13 fantasmas. Sí, sí, sí. Sí. Una película que es muy cheesy, pero me gusta mucho. Muy Y también- 2000, ¿no? Esa película. Sí, 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 sí. Y me gusta mucho una historia que se llama Primera Comunión, porque veo mucho de Uy, It, sí. de Stranger Things, ahí niños en bicicleta escapando de criaturas extrañas. Me gusta mucho también. Creo que Ok. tiene mucho para dar. Ok. Y desde el lado de Sonoro, Ruso, algo sin spoilear y sin nada, ¿cómo sigue esto? Esta expansión transmedia de Relatos de la Noche. Mi voto está en Primera Comunión, pero es un debate para otro día dentro de los relatos y las sagas de Relatos de la Noche. Pues primero la petición de si te gusta el lore del crucifijo del Padre Lucas y te gustan las historias de terror que presentan reliquias a través de los años, la invitación es a leer El crucifijo del Padre Lucas. Exacto. Y Dios conmigo, la novela gráfica que pueden comprar en merch.sonoromedia.com. Eso, ¿dónde la conseguimos? ¿Es merch.sonoro.com? Yeah, merch.sonoro.com. Que lo ponemos en la descripción. Sonoromedia.com. 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 Sí. Ajá, acá Sí, abajo sí, la es el de descripción Sonoro. ¿No? Sigue sin salirme y es como la tercera o cuarta vez que lo intento a dueto con Uriel. Soy un mal Viruta o mal Cantinflas, dependiendo cuál sea su favorito. Lean El crucifijo del Padre Lucas si les interesa este lore, y también pueden escuchar un programa de investigación que hace un año comenzamos con Juana María y Rubén. Son dos podcasters originarios de Torreón, pero que desde Monterrey estuvieron haciendo piezas alrededor de varios de los elementos que investigamos para bajar esta ficción. Ok. Ah, Y- buenísimo. Ok. Hace unas semanas volvieron a aparecer los episodios y pues nada, una invitación para que los escuchen. Yo creo que están bien producidos, bien investigados,
y ahí está la invitación. Y ese contenido, ¿cómo se llama y dónde lo encuentra la gente también? Se llama ¿Quién contra mí? Y lo encuentran en cualquier plataforma de podcast o YouTube. Eso. Entonces, ¿en ¿Quién contra mí? Perfecto. Ese proceso de investigación, eso no lo escuché, así que ya mismo me voy después de esto me voy a buscarlo. Mi socio me va a echar porque yo estoy en mi estudio jurídico en este momento, en mi otra vida, pero me voy a poner a escuchar podcast. No me importa. Que se acostumbre. Así que bueno, ¿quieren para cerrar darnos, Uriel, decirnos las redes y dónde encuentra todo el mundo las cosas, más allá que ya comentamos, y nada, a buscar ese cómic y a seguir escuchando? Sí, a nosotros nos encuentran en RDLN Oficial en todas las redes y en YouTube como Relatos de la Noche. Eso. Perfecto. Muy bien. Bueno, a vos, Russo, ¿ponés algo en tus redes o son las redes de Sonoro? Son las redes de Sonoro. Todos somos de Sonoro acá en esta llamada, y lo digo más respecto a las comunidades que se integran y la compañía que trata de conectarlos a partir de productos, pero también de la llegada del mensaje, como de procurar esa creación. Y eso viene a partir de gente como Uriel, como ustedes, que están haciendo este contenido para estas comunidades y que nos permiten ser un tercer jugador en la dinámica. Muchas gracias. Pues sigan a Sonoro, amigos. Sigan a Sonoro. Nos hace muy feliz. Exacto. Sí. Yo soy Vasco.hereje. A Herejes el Podcast lo encuentran en todos lados como Herejes el Podcast. Es bastante fácil. Sí. ¿Y vos, Roberto? Yo soy Bobby.hereje y pues no es domingo de no ir a misa, pero gracias. Vámonos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Adiós. Gracias, chicos. Bye. I'm looking out to see the art of life is right in front of me inside your smiling face.